Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a su canal de Marta Guerra. Hoy vamos a iniciar un seminario de vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos próximos a Pentecostés y yo pienso que este seminario nos hace bien a todos. Así lo hayas hecho ya, pero es un seminario que de verdad va a cambiar tu vida. Este seminario lo vamos a dictar con Alvarito Serpa. Alvarito, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un saludo a todos los que nos están viendo en este momento y a aquellos que nos van a sintonizar. Bueno, Alvarito, antes de hacer la oración, que siempre iniciamos con oración, cuéntame para ti qué significó hacer un seminario de vida en el Espíritu. Primero fue de muchas respuestas. Cuando comencé en los caminos del Señor, tenía unos 15 años, era muy adolescente y estaba dando mis primeros pasos en todo esto, ¿no? Conociendo al Señor. Entonces fue una gran bendición, fue de muchas respuestas para mí y fue encontrarme más con mi propia fe y con nuestro Señor Jesucristo. Así es, Alvarito. Bueno, iniciemos con una oración. Alvarito, por favor, nos la Muy hace. bien. Padre de amor, Dios de bondad, nos ponemos de acuerdo en esta tarde, en este instante para orar. Nos unimos a todas las Eucaristías que se celebran en Colombia, en el mundo entero. Nos unimos a la intercesión de Santa María, siempre Virgen, a su santo esposo San José, a San Miguel Arcángel, a San Rafael Arcángel, a San Gabriel Arcángel y a todas las virtudes del cielo. Ponemos hoy de acuerdo para orar en este instante, en este momento, para colocar delante de ti cada uno de estos programas que vamos a hacer. Pedimos, Señor, que el poder de tu sangre sacerdotal y bendita nos cubra, nos selle, nos unja y nos envuelva. En el nombre poderoso de Jesús, cubrimos toda esta transmisión y cada uno de los programas que vamos a estar haciendo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María. María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Bueno, quisiéramos hacer un poquito de historia. ¿Por qué? Porque pues muchas personas a veces nunca han oído hablar de lo que es un seminario de vida en el espíritu. A veces tienen una mala información acerca de lo que es la renovación carismática. Personalmente, hace muchos años, a mí me habían hablado más de la renovación y un sacerdote me dijo, nada que ver con la renovación. O sea, yo le huía a la renovación carismática hasta la que un buen día la renovación carismática llegó a mi casa. Llegó a mi casa porque pidieron el permiso a la abuela de mis hijos para que hacer un seminario de vida en el espíritu. Claro, yo estaba muy recelosa, pero yo nunca soy también de las que me cierro y no, simplemente yo dije, voy a escucharlos. Me pareció interesante bien como, el método y realmente porque es un método, eso es un método que ha sido comprobado desde hace muchos años. Claro, hay innovaciones porque un seminario de vida en el espíritu se puede hacer con énfasis en sanación física, espiritual, sanación interior, perdón. O sea, se puede adaptar a las diferentes necesidades de los grupos. Claro, yo lo hice y la verdad fue para mí una experiencia porque marcó mi vida en dos. Pero bueno, ¿quién más que tú, Alvarito, que has estado bastante con la renovación carismática? Cuéntanos un poquito acerca de qué es la renovación carismática. La renovación carismática nace en Estados Unidos, ¿sí? Se hace el Concilio Vaticano II en 1966 y ya por allí para 1968, allá en los Estados Unidos, un grupo de jóvenes inquietos se dedicaron a rezar el rosario y a orar y a reunirse a orar para pedir esa efusión, esa bendición del Espíritu Santo. Y Dios, que es rico y generoso en misericordia, no se hace esperar y se derrama en gracia sobre la iglesia y surge esta corriente, porque es una corriente de gracia, así la llamaba Juan Pablo II, ¿sí? La renovación carismática dentro de la iglesia. En aquellos años 60, 70, estaba muy fuerte el auge de las iglesias pentecostales, estaba, digámoslo así,
todo este movimiento pentecostal estaba buscando muchos adeptos y estaba agarrando mucha gente, inclusive dentro de la propia Iglesia Católica. Y mi Dios, que es sabio y hace todo perfecto, hace que florezca dentro de la misma Iglesia Católica este movimiento de gracia de renovación carismática católica allá en los Estados Unidos. Y eso se extiende. La primera reunión fueron unas 8 personas, la segunda fueron 20, ya después 40, ya después 80, y así sucesivamente empezó a crecer. Y ya no se quedó solamente en un solo de estado, sino que se extendió a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos como una corriente, mejor dicho, como un relámpago de luz. Y de allí llegó aquí a Sudamérica, acá a América Latina la trae Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, sí, un obispo carismático de Medellín, también el director en aquel entonces del Minuto de Dios, el padre García Herrero, conoce esa experiencia de renovación y la trae acá a Colombia, y es en Colombia donde llega la renovación y se expande para toda América Latina. ¿Sí? Fue de mucha bendición eso. Y de allí comienza a surgir todo este movimiento. Y claro, para el mismo clero católico, los mismos sacerdotes católicos, la pregunta era, ¿esto qué es? ¿Cómo surgió esto? Y entonces comienzan los retiros para sacerdotes de la renovación y más todavía con efusión del Espíritu Santo, hasta que, mejor dicho, se expande por todos lados, ¿no? Entonces le tocó a su santidad Juan Pablo II recibir mucho de esta corriente de gracia. Y entonces su santidad Juan Perdóname, Pablo ya se me II acuerda. hablaba mucho del librito Las Maravillas del Espíritu Santo. Sí, ¿Sí, señora? hay un papa que hay que tener en cuenta que también fue clave, que es el Papa Pablo VI. Él Sí, decía, sí. el movimiento carismático no es un movimiento más, como claro, él decía, como decir, vamos a nombrar La Legión de María, Legión de María, Cursillos de Cristiandad, los los populares. focolares. Decía, esto no es un movimiento, es la iglesia el movimiento. Eso decía el Papa Pablo VI, que lo apoyó muchísimo, ¿sí? Sí, sí, Y claro, Juan Pablo II también la aportó muchísimo a la renovación carismática, ¿no? Sí. sí, 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 sí. Otro Entonces que se se te extendió quedaba, por perdón toda Alvarito, América Latina. otro que se te quedaba, tal vez no sé si lo conociste, yo sí, el padre del Foyer de Charité, el padre, Ah, Fernando Maña, sí, tuve sí, oportunidad de conocerlo en 1997, eran acá fueron tres sacerdotes que de aquí, de estos de alrededores Colombia. de Bogotá, fue el padre García Herreros, el padre Fernando Fernando Maña Maña, y Monseñor Germán Morales. Monseñor Germán sí, Morales, que él era el presidente del Tribunal Eclesiástico de esa época. Ellos sí, sí, empezaron sí. con esto, pero pues hay muchísimas anécdotas que pues no ven el caso, pero la verdad, como tú dices, pues ellos no, ellos empezaron a descubrir cómo, pero realmente, con decirte que el padre Umaña una vez nos contaba que él empezó a orar en lenguas yendo porque él se burlaba, él decía, no, ahora ya perdí al padre Rafael, ya lo perdí, ya mire cómo está, esa jeringonza que él está hablando, no, ya se nos desquició el padre porque él no estaba muy convencido y él iba Sí, camino al foyer de Charité y él contaba que empezó a sentir como que su lengua era, como que se la sentía como diferente, y él empezó a decir, Dios mío, ayúdame, ¿qué pasa? Y empezó a hablar, digo, no, tuvo que parar el carro, orillarse, y dice, ahora yo también me volví loco. Sí, eso decía el padre Umaña, sí, que en paz descanse, ¿no? Bueno, entonces continuemos, Alvarito. Entonces decías que sí, entonces se extendió por toda América Latina, ¿sí? Y ahí en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 habla sobre cómo se derramó el Espíritu Santo cuando estaban los apóstoles reunidos allí, ¿sí? Y el Señor se derramó en bendición y vino el Espíritu Santo sobre todos ellos. Y es lo que vamos a celebrar dentro de un par de semanas, ¿sí? Dentro de un par de días, la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. De ahí esto hace que su santidad Juan Pablo II escriba un libro llamado El Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Sí, en 1986 saca su santidad ese libro.
y es como un aporte para enriquecer más nuestra fe católica y darnos cuenta que tenemos un amigo, que es el Espíritu Santo, que está siempre allí con todos nosotros. Es importante también porque mucha gente también se queda en los dones, ¿no? Yo quiero dones, yo quiero gracias, quiero regalos, pero lo más importante, ¿qué es lo más importante? Yo pienso que lo más importante es buscar el Espíritu Santo, ¿sí? Tener Sí, esa conexión con el Espíritu Santo. No, no por lo que nos pueda dar, no por lo que nos pueda regalar en un momento dado, sino es una conexión, porque es que dice la palabra que el que tiene el Espíritu Santo lo tiene todo. Y si nosotros sí. tenemos el Espíritu Santo, pues, pues vamos a poseer muchas cosas hermosas. Y bien lo decía el Papa Pablo VI, ¿no? El Espíritu Santo es el gran desconocido, que muchas personas Ujú. tienen mucha afinidad con Jesús, otras con Papá, el Padre Celestial, otras con la Virgen María, pero vemos, yo he visto, yo creo que tú también, que muchas personas uno les habla del Espíritu Santo, saben que existe, pero no Sí. saben el papel tan importante que hace el Espíritu Santo dentro de la iglesia. De ahí que cuando Ujú. Jesús, antes de morir, él decía, es necesario que yo me vaya porque les voy a enviar el paráclito, el paracleto, ¿no? El abogado, el que los va a ayudar, el que los va a defender. Entonces, también decía el Papa Pablo VI, los cristianos del siglo XX, claro está que no decía el de los XXI, pero sí los del siglo XX, parecen cadáveres ambulantes. O sea, muchas Sí. personas van a misa porque tienen que ir a misa, rezar el rosario, pero nos falta, les falta lo que es el impulso, el motor, como decía el Papa Pablo VI, del Espíritu Santo, ¿no? Sí, así es. Porque, y se ha perdido mucho, porque no se invoca, no se llama, no se clama al Santo Espíritu, ¿sí? Bien allá, Frandu, cuando funda la Legión de María, ¿sí? Coloca en la catena de la Legión de María y en el manual de la Legión de María está la invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu bendito y santo Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Y mucha gente no lo sabe, pero la Legión de María es un movimiento muy bonito que tiene también esa fuerza del Espíritu Santo como todos los movimientos dentro de la Iglesia Católica. Pero es como que te dirá, como un tesoro escondido, diría yo. Pues esta es la palabra, un tesoro escondido, Porque sí, Señor. un tesoro escondido, porque si no se le descubre, yo puedo tener Ajá, un tesoro, pero si lo puedo tener toda la vida, si lo puedo tener hasta debajo de la cama. Pero sí, si yo no lo saco, no lo pongo a la luz, no lo invoco, pues es que nos quedamos muchas veces invocándolo, haciendo la oración, pero no profundizamos y no nos arriesgamos a dar ese paso, porque es como arriesgarte a dar ese paso a donde está la vida, donde está la esencia de toda nuestra religión, ¿sí? Porque es que el sí. Espíritu Santo lo es todo. Vuelvo y te digo, el que tiene el Espíritu Santo lo tiene todo. Quisiera leer aquí en Corintios, 1 Corintios 12, versículo 4, y dice así: hay diversidad de carismas, ¿no? Sabemos que el Espíritu Santo viene en los dones del Espíritu Santo, que siempre en Pentecostés se ponen en las iglesias, del don de ciencia, el don de fortaleza, pero no nos hemos dedicado a estudiar y a vivir y a tener una experiencia viva de lo que es la fusión del Espíritu Santo. Por eso dice, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu, diversidad de ministerios, pero un mismo es el Señor, diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga una manifestación del Espíritu para provecho común. O sea, que esas manifestaciones, esos regalos que nos da el Espíritu Santo, no son para que yo me luzca, no. Todos los dones están llevados a qué? Al servicio, ¿no? Entonces, si alguna persona dice, yo tengo el don de la fortaleza, sí, pero ya lo pusiste al servicio de tus hermanos. Ah, yo tengo el don de la oración, pero lo has puesto al servicio de tus hermanos.
O sea que este motivar y este mover de los dones del Espíritu Santo nos tienen que llevar al don más perfecto, que es el don del amor. Y el don del amor no se queda con el amor, no se queda allí, porque el amor tiene que salir, tiene que dar, tiene que abrirse, tiene que notarse. Entonces hay personas que dicen, no, yo ya recibí el Espíritu Santo. Me acuerdo mucho del padre García Herreros, que él tenía esa anécdota, ¿no? Que una vez un grupo de fieles fueron a pedirle que se oraba por él. Y él le decía, no, yo ya recibí el Espíritu Santo en mi bautismo, en mi confirmación y en mi ordenación sacerdotal. Y los fieles le dijeron al padrecito, pues pare que se le note, ¿sí? Entonces, Sí. es que tiene que notarse, en nosotros tiene que notarse esa presencia viva del Espíritu Santo. Por eso dice, a uno se le puede conceder por medio del Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia según el mismo Espíritu, a otro la fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro don de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro facultad de hablar diferentes lenguas, a otro don de interpretarlas, pero todas estas cosas las obra un mismo Espíritu y el único Espíritu que las distribuye a cada uno en particular según su voluntad. Entonces, ¿para qué hacer un seminario de vida en el Espíritu, Alvarito? A ver, ¿para qué hacerlo? Para encontrarnos más con el Señor, ¿sí? Pero sobre todo para trabajar para el reino de los cielos, porque tú recibes, tú te encuentras con Cristo, empiezas esa conversión, pero ya después de empezar esa conversión, ese proceso, es importante lo que hablamos alguna vez, Marta, la formación, que la persona se forme y tenga un conocimiento, primero conociéndonos a nosotros mismos, conociendo después la palabra del Señor y cómo se conoce a Jesús a través de su palabra, leyendo los evangelios. Pero ahí es donde entra ese bautizo en el Espíritu que nos da el Señor con sus dones y carismas para que nosotros los pongamos al servicio de Él. No es para nuestro lucro y beneficio, sino para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Colocando a Él todo aquello que Él nos ha dado para su servicio, para su honra. Pues Alberto, y tú, Vertica, lo comentabas acerca de este hecho de los apóstoles, pero nosotros tenemos que ir más allá. ¿Qué es más allá? Es entrar más al fondo de la palabra. Sí, la gente piensa que sí, que los apóstoles estaban allí reunidos en Pentecostés, pero es que solamente esto no era para el tiempo del tiempo de los apóstoles, es algo que está actual, es porque la palabra de Dios es una palabra viva, ¿sí? Y como la palabra está viva, pues es para ti, es para mí. Entonces, yo quisiera que lo leyéramos, Alvarito, y lo comentáramos un poquito para Hechos que, capítulo 2. capítulo 12. Ujú. Sí, muy bien. ¿Y qué es lo más importante? Si en este momento estamos aquí reunidos, sé que hay mucha gente que nos está viendo, ¿sí? Es invocar, tener siempre el mismo objetivo. Entonces, ¿para qué se hace un seminario de vida en el Espíritu? Como tú lo decías, para conocer a Dios, pero también para conocerme a mí mismo, a mí misma, ¿a través de qué? A través del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, que es el que obra, Él me va a llevar a la verdad, porque dice Jesús que Él nos mostrará la verdad y la verdad completa. Él nos Estará llevará a libre. Jesús, nos lleva a Jesús, nos muestra la verdad, que es el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Y así poder empezar a dar testimonio, que es que el Espíritu Santo, hay un versículo que me gusta muchísimo, si no estoy mal, Romanos 8:16, dice el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu y el Espíritu de la persona, se unen los dos para dar testimonio. O sea, nada es posible sin la presencia viva del Espíritu. O sea, nosotros no podemos decir que Jesús es el Señor si no es a través del Espíritu Santo. Entonces, miren la importancia, la verdad les lo digo corazón, la importancia de tener una experiencia del amor de Dios a través del Espíritu Santo. Bueno, entonces ellos estaban reunidos con un mismo objetivo. A ver, léelo, Alvarito. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento,
que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió a oírlos, aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se preguntaban llenos de estupor y admiración: ¿por qué estos que no son Galileos? ¿Por qué estos? ¿Acaso? ¿No son Perdón. todos Galileos? Eso sí. ¿Por qué estos? ¿No son todos Galileos? Y miren cómo hablan cada uno de nosotros si los oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Jerusalén, Capadicia y de Ponto, y Asia, de Frigia, Pafilia, Egipto, y de la parte de Libia que limita con Cirené. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses, árabes, y todos los oímos hablar en nuestra propia lengua, la maravilla de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué quería significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían: están borrachos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Mire qué bonito, ¿no? Dice Ana Catalina Emmerich, ella, esta famosa vidente, que como el Señor dejaba, le permitía meterse dentro de las escenas del tiempo, que ella a lo lejos, ella empieza a sentir un ruido, dice como una explosión, fue como una explosión, no de como de miedo, sino era una explosión de luz sobre ese sitio, ¿sí? Sobre el sitio donde estaban los discípulos, los apóstoles reunidos con la Virgen María. Y miren la importancia, Alvarito, que a mí siempre me gusta mucho hablar de esto, que estaban con María, porque María los reunía, ¿sí? Todos bajo el amparo de la Virgen María, ella como la reina del cielo y de todos nosotros, ¿no? Nuestra madre. ¿Y qué hacía ella en su papel como de mamá? Reuniéndolos y allí estaban todos orando. Y me acuerdo lo que tú estabas hablando de estos chicos allá en Estados Unidos. Esto sucedió en una universidad que se llama Duquesne, ¿no? Y según el relato, estos chicos con unos profesores se reunieron a orar en un salón en Chicago hace muchísimo frío y ese salón era pleno invierno, no tenía calefacción y todos se fueron pues con ropa de invierno por el frío que hacía tan tremendo. Y ellos hicieron lo mismo, ellos decían, bueno, si aquí dice que se reunieron a orar con un mismo objetivo, pues vamos a hacer lo mismo. Si allí en los pentecostales hay ese derramamiento del Espíritu Santo, ¿por qué no vamos a tener nosotros ese derramamiento del Espíritu Santo? Y empezaron a orar, orar, orar. Inclusive creo que hubo Eucaristía, bueno, oraciones, cantos. Dice que más o menos la medianoche empezaron a sentir un calor, pero era un calor impresionante. Y decían, pero ¿quién prendió la calefacción? Y fueron a mirar, no había calefacción, pero era un calor impresionante. Y todas estas manifestaciones que dice aquí en Hechos de los Apóstoles, que empezaron a sentir un gozo, una alegría, que empezaron a tener paz, al hablar en lenguas, ¿no? Porque eso es otra cosa que mucha gente piensa que eso no existe, que es que las personas inventan las lenguas y que dicen, yo he escuchado a varios sacerdotes que dicen, no, eso de hablar en lenguas es como que hablaron en inglés o en portugués, no, Sí, son lenguas que no se conseguían, no se conocían como idioma, ¿no? Porque hoy en día pues sabemos que sí, el idioma, el español, pero hay lenguas antiguas. Yo he escuchado personas entre esas, ¿no te acuerdas las lenguas de Álvaro, no, de Leodoro Alvarito?
¿Te acuerdas las lenguas de oro? Él hablaba Sí, como sí, un sí. inglés, ¿no? Como un inglés Un antiguo. inglés muy fluido, ¿no? Y nunca Sí, estudié inglés. Sí, lo y él oraba no sabía, cuando hacíamos y la él no sabía oración. inglés. Y yo Sí, tengo una no amiga sabía que ya inglés. falleció que hablaba en italiano, pero alguien me decía, es un italiano muy, muy antiguo. O sea, Sí, entonces, sí. imagínate, ella nunca había hablado ni siquiera pues otro idioma, y ella en oración, ella hablaba en italiano, ¿sí? Pero era Sí, un italiano antiguo. Entonces, hay sí, personas que claro. hablan en arameo, otras obran Ajá. en diferentes lenguas, ¿no? Sí, Y bueno, diferentes es lenguas, muy así es. hermosa, pero bueno, nos quedamos ahí. Lo más bonito de todo esto es que los Sí, apóstoles se ujú, abrieron a la acción del Espíritu Santo. sí, claro. Yo creo y estoy segura que María recibió todos los dones allí. Ya los tenía, pero Uf, los aumentó. Lo que se pasa les es que no se confirmaron dice, más todavía, eh, ¿no? sí, pero Ujú. ahí habla del don de las curaciones, habla, o sea, ellos salieron a predicar. Una cosa que se les quitó fue el miedo. El miedo. El miedo, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Muchas enfermedades mentales tienen como esa característica de miedo, ¿no? Enfermedades como la depresión, como la ansiedad. Y yo he visto a través de esto muchas personas que se sanan. ¿Por qué? Porque no es que se sanen exactamente de tal problema, no, se sanan de los recuerdos que tenían, ¿sí? Se sanan de los recuerdos que tenían, logran perdonar, porque es que el Espíritu Santo también hace que el corazón de uno se abra al perdón, que es tan El importante, ¿no? perdón. Sí. Y es que tú y yo sabemos, Alvarito, que sin perdón No hay sanación. no hay sanación. Entonces, si No hay uno nada. logra perdonar, pues la persona se va a sanar, ¿no? Yo he visto personas que se han sanado de insomnio, de, de, de De diversas depresión, patologías. de patologías. ¿Tú qué has visto a Mire, raíz de personas todo con esto? depresión, con ansiedad, depresión bipolar, personas con cáncer, personas con diversas enfermedades emocionales, ¿sí? Trastornos afectivos, maníacos obsesivos compulsivos, o sea, Odios también, sí, ¿no? sí, Ujú. sí, sí, sí. Es algo bien lindo, es Entonces, algo bien, es una experiencia bien linda. Bueno, Alvarito, ya como casi todo nos acaba el tiempo, nos falta poquito. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, tú dices para que las personas que nos están viendo, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro, nos toca terminarlo antes, este seminario nos toca terminarlo antes del día de Pentecostés, que si no estoy mal es el 7 de junio, ¿cierto? sí, Que es un domingo. Entonces, sí. vamos a tratar de a distribuir varios programas en la semana. Y si ustedes están bien juiciosos, si Llevan la ustedes son secuencia, exactos, siguen toda la secuencia, miran las citas bíblicas que dejamos de estudio. Entonces, alguien dirá, no, pero si yo no estoy en Bogotá, no importa. Personalmente, yo les digo una cosa, yo recibí el don de lengua estando sola. Sí, un día estaba sola y estaba orando. El Señor me regaló un don de lenguas. O sea, no es fundamental que tienen que estar claros. Sería muy bueno que nos acompañaran porque aquí vamos a tener en el día 6 de junio, tengo que estar, creo que si no estoy mal, 6 de junio, que es un sábado, vamos a sí, tener sábado. las vísperas, el atardecer de Pentecostés. O sea, es una fiesta bien bonita y la vamos a celebrar allí en la casa del Padre Celestial, carrera 226939. Claro, allí nos Ahí vamos a vamos a reunir estar con el padre César Rosso también, ¿no? con el Padre César Rosso y nos va a acompañar un gran cantante, una persona muy unida, que es Jesús, tu amigo Jesús Jesús. Jiménez. Jesús Ujú. Jiménez. O sea, vamos a hacer algo bien bonito, celebrar las vísperas de Pentecostés. Pero entonces, ¿qué les queremos decir a ustedes? Que la charla las vamos a dividir en segmentos, dejando en cada charla unas citas bíblicas para que haya una preparación. Lógico, entre uno más esté preparado, como cuando uno va a ir a una fiesta, ¿no? Si uno con tiempito Que se va, arreglarse se va bien. a ver qué mirando, pero sobre todo qué vestido se va a poner, ¿no? Sobre todo a Sí. nosotros las mujeres. Entonces, aquí funciona como, pues la confesión. Aquí es importante la confesión, empezar a preparar una buena confesión
para ir con el corazón dispuesto, para ir con un corazón abierto, para que el Señor derrame muchos dones y carismas sobre todos nosotros. Mm, bueno, ¿qué método? Vamos a tener la primera charla, que es la charla del El amor de amor de Dios. Dios. Y en cada charla ustedes les recomendamos que tengan su Biblia y un cuadernito de apuntes para que vayan tomando las citas bíblicas y las vayan trabajando. Bueno, ¿y tú qué más has visto? Yo he visto muchísimas cosas a raíz de un seminario de vida en el Espíritu. Yo tengo muchos testimonios, pero ¿tú qué testimonios tienes? A ver, Alvarito. Mira, incontables testimonios. Viene a mi mente Iván Gutiérrez, Ujú, ¿sí? Cuando estaba trabajando en Caracol y comenzó a asistir allá a la Fundación Los Santos Ángeles con nuestro amigo Eleodoro y empezó el proceso, hizo su seminario de vida en el Espíritu y ujú, plum, liberación y plum, liberación. Y mira ujú. lo que el Señor hizo, la obra, cómo lo sacó de todo aquello y lo liberó de todo aquello y empezó un camino de fe y a servir al Señor, ¿sí? El señor Marino Restrepo, no sé si te acuerdas de él, que Sí, fue él también hizo, actor, sí. Ajá. ¿sí? Él Y se tuvo también una hizo pues, un conversión seminario. también Ajá, muy, muy fuerte, testimonio ujú. bien interesante el de él, conoció lo que fue toda esa parte del infierno, del cielo, del purgatorio, todo aquello, pero especialmente todo ese tema del infierno, ¿no? Cómo Ujú, hizo también que su vida cambiara y también seminario de vida en el Espíritu y empezó a el conocer transporte exterior. Ujú, del Señor, ¿sí? El sí. mismo padre Emiliano Tardís allá en República Dominicana, ¿no? Y tampoco creía en los Entonces, carismáticos, ¿no? y No creía en los entonces, Padre, carismáticos. venimos a hacer oración por ti y venimos a orar por ti. Y él mira a las señoras, sí, a las tres señoras, a las tres abuelas. No, yo necesito que oren por mí para que el Señor te sane. No, ya yo recibí el Espíritu Santo, yo necesito que Dios me sane. Yo lo recibí en mi bautismo, en mi comunión, en mi confirmación, en mi sacerdocio. Yo tengo ya el Espíritu Santo. Entonces, Pero lo gracioso es que él después cayó en cuenta, dijo, bueno, ¿cómo no voy a dejar que oren por mí? Pero me acuerdo tanto que él contaba con mucha gracia que le pusieron manos y él decía, mínimo ahorita me van a pegar quién sabe qué cosa en la cabeza, ¿no? Y sí, sí, él estaba ya para morir, ¿no? Él tenía tuberculosis, ¿no? tuberculosis, pulmones. Sí. Sí, Dice que sí, esa noche, sí. que él no sintió nada, pero esa noche durmió toda la noche, ¿no? Al otro Sí, día sí, se le olvidó que estaba enfermo, él se paró porque él tenía que llevarlo al baño porque él no podía moverse no sí, podía así es. moverse de la cama. Y él se le olvidó que no podía moverse de la cama y se levantó al baño, se bañó automáticamente, se arregló y salió, se sentó. Y cuando llegaron las enfermeras, usted, padre, no bien. Y él se le olvidó que estaba enfermo. Pero, padre, si usted no Sí, podía hacer nada ayer. Y es cuando él empieza a investigar sobre la parte carismática, que yo pienso que el padre David fue una persona muy ungida. El Señor le regaló ese sí, don de sanación tan sí, impresionante que él tenía, esa palabra de conocimiento. Y aquí en Colombia tenemos muchos sacerdotes muy ungidos. Teníamos también el padre Darío Betancourt, que era carismático, ¿no? sí, sí. Hay infinidad de testimonios, pero aquí hay algo que acordándome ahorita acerca que dice que decían que estaban borrachos. Y San Pedro les dice más adelante, les dice, no, apenas es la hora, no, o sea, eran las 9 de la mañana, ¿no? Las 9 de la mañana. Entonces él decía, ellos decían, no, es que están borrachos. Y yo doy testimonio de que el Espíritu Santo produce Así es. tanta alegría que parecería uno que estuviera borracho, pero sin Sí, haberse tomado una copa. Yo tuve una experiencia en la última vigilia con el padre Darío, con el padre Rafael García Herreros, allí en el Minuto de Dios. Yo me acuerdo tanto en una vigilia que era en la noche. Salimos con unas amigas después del evento y no nos habíamos dado cuenta de que estábamos caminando mal, porque estábamos caminando como si fuéramos borrachas, pero no nos habíamos dado cuenta, porque íbamos ahí cogidas todas de gancho riéndonos y la gente nos miraba. Y decía, "¿Pero por qué la gente nos mira tanto?" Y sí, éramos cinco señoras, éramos cinco mujeres. Y yo me acuerdo que por todas nos reíamos, pero era una risa, yo digo, una risa de esas
como si la gente, cuando la gente está como no tanto más, sino bien alegre, ¿no? Y ríamos y nos reíamos por todo y nos mirábamos y un gozo y una paz, una cosa tan impresionante. Y claro, y cuando dimos y ahora nos toca coger transporte y era como tipo casi 12 de la noche. Y paró un carro todo destartalado, un taxi, y el señor nos dijo, mira señora, yo paré porque yo ya me voy para mi casa. Pero la verdad es que ustedes están tan borrachas que a ustedes nadie las va a llevar así de borrachas a su casa. Sí. Y, sí. Y Alberto, a mí, yo digo, a mí me pasó eso con otras 4 amigas. Y yo llegué a abrir la puerta de mi casa y yo no podía meter la llave. Era una cosa, era una ebriedad, era una alegría, era un gozo que yo decía, esto no, esto que me pasó, ¿sí? Y después yo le comentaba a Leodoro esto, y me decía, por eso dice aquí que estaban ebrios del Espíritu Santo. Entonces te da Sí, sí, tanta sí. alegría, te da tanto gozo, y sobre todo que al haber sanidad del espíritu, pues viene la sanidad física que tú decías, ¿no? Porque mucha gente se Sí. sana físicamente, ¿por qué? Porque a veces la enfermedad no viene tanto de la parte física, sino puede Sino del ser alma. pero puede ser una enfermedad psicosomática, una enfermedad del alma, y se manifiesta a través de una enfermedad física. Entonces, la Mucho de verdad lo es que que, nosotros callamos, nuestro cuerpo lo expresa, ¿no? exacto, cuando el cuerpo calla, la boca, ¿qué? Cuando la boca calla, el cuerpo grita. Entonces, nosotros Sí. somatizamos esos dolores y a través de ciertas áreas de nuestro cuerpo se pueden enfermar. Entonces, para que nos quede como de tarea. Yo pienso que nos quede de tarea para que ustedes miren Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Lo pueden leer todo completico. El capítulo 2 es larguito, pero lo pueden ahí dividir, ¿no? Y qué bueno que pudiéramos leer pues, a pedacitos Hechos de los Apóstoles, porque se conoce como el Evangelio del Espíritu Santo. Esto se conoce como el Evangelio del Espíritu Santo. Lo escribió San Lucas y es bien bonito porque es una historia, no es así que hay personas que dicen, no, es que yo no entiendo la palabra, es que es muy complicada. No, esto es una historia bien bonita, la labor que hicieron los apóstoles, aquellas personas que tenían miedo porque estaban escondidos, ¿sí? Y ni siquiera sabían predicar ni nada. Y también todo lo que Dios hizo a través de estos apóstoles que difundieron la palabra en el mundo entero, ¿no? Y con señales, Sí. dice, estas señales, ay, Alvarito, leamos esa que creo, ¿dónde es que está esa lectura que dice en mi nombre? A los que crean en mi nombre, a ver si me acuerdo dónde está en Lucas 4 es que está, me parece, Lucas o No Mateo, no, recuerdo en este momento. que Vamos a dice que mirar. en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. A ver si la tenemos por aquí. A ver, Alvarito, busquémosla rápido. A ver. Sí, no, eso creo que está en Mateo. No. Ay, Jesús, ¿por qué se me fue a olvidar? Se me olvidó. Pero dice la palabra exactamente, dice, en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Sí? Esa es una, se me borró completamente, sé que está, como diría un amigo mío, un sacerdote amigo, que dice, yo la verdad, en la época de Jesús no había, no había versículos ni capítulos, pero yo sé que está en la Biblia. Así decía yo. Bien, bien, bien. Estamos Y- bien. y- Nuestra y así, memoria ya no ujú. es tan buena. Así. A ver, ay Dios Espíritu Santo, ilumínanos, porque tiene que estar por aquí. Es una lectura donde se habla mucho de la imposición de las manos, ¿no? Bueno, se la vamos a quedar debiendo porque no la encuentro. Para el próximo programa, se Sí, las sí, tenemos. sí, 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 se me... No las recuerdo tampoco en este momento. Pero si te acuerdas cómo dice. Sí, sí, Ujú, sí. En mi nombre pondrá la mano a los enfermos sanarán. Si ujú. toman algún veneno no les pasará nada. Tomarán serpientes en sus manos y los morderán y no morirán.
Ujú. Sí, bueno. Entonces, bueno, y de tarea, pues también la pueden buscar ustedes en su casa, ¿no? Hoy en día con este Papá señor Google. Google, con este señor Google que lo busca todo, que lo busca todo, ¿sí? Se me perdió la lectura, no creo que no. Pero aunque hay otra lectura que es muy bonita que está aquí en Lucas, que dice así: el Espíritu del Señor sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Entonces, mire ¿qué está diciendo aquí Jesús? El Espíritu Santo que me ha ungido. ¿Para qué? Para anunciar a los pobres la buena nueva. Y eso es lo que se hace a través de este seminario de vida en el Espíritu. Es anunciar, anunciar que estamos próximos a ese Pentecostés y tenemos que prepararnos. Otra manera de prepararnos es, yo les recomiendo mucho la novena al Espíritu Santo. El Papa Juan Pablo II la recomendaba muchísimo, ¿no? La novena al Espíritu Santo, y no sé, se puede hacer una vez, se termina, se puede volver a hacer otra vez, porque es pedir al Espíritu Santo, es clamar al Espíritu Santo. Y ojalá durante el día estemos diciéndole: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque necesitamos invocar esa fuerza del Espíritu Santo sobre esta humanidad, sobre nosotros, sobre nuestra familia y sobre esta humanidad que tanto lo necesita. Porque todos necesitamos esa unción del Espíritu Santo. Hay personas que me dicen a mí: pero Marta, si yo ya estuve en la confirmación. Entonces, aquí se basa mucho también esto que les estamos comentando en el Evangelio del encuentro de Jesús con Nicodemo. ¿Te acuerdas, Alvarito? Sí, sí, sí. Dice que es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Es Ujú. necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque es que Que no ese es nace del agua del Espíritu. exactamente, el que no nace del agua. Esto lo encontramos en Juan 3, ¿no? Para terminar. Entonces dice así, dice así, le dice el Señor a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de carne es carne, lo nacido del Espíritu es Espíritu. No te asombres de lo que te haya dicho, que tenés que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo el que nace del Espíritu. Preguntó Nicodemo: ¿cómo puede ser eso? Jesús respondió: tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? En verdad te digo que vosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. ¿Qué quiere decir aquí esta lectura, Alvarito? Pues cuando Nicodemo va a ver al maestro en la noche, porque tenía miedo de los judíos, y por Ujú. eso va en la noche a oscuras, ¿sí? Y entonces comienza ese diálogo de Jesús con Nicodemo, y Jesús le dice: tienes que volver a nacer de nuevo del agua y del espíritu, porque quien no nace del agua y el espíritu no puede entrar, tienen que volver a nacer. Entonces, ese nacer es primero encontrarnos con nosotros mismos, ¿sí? Y después de ese encontrarnos con nosotros mismos, ya es encontrarnos con el Señor. Pero no en medio de la noche, a escondida, ¿sí? Que nadie nos vea, sino a plena luz, abriendo nuestro corazón para que Él venga a habitar a nosotros y dejar ese hombre viejo. Cuando hacemos ese seminario de vida en el Espíritu, nosotros dejamos ese hombre viejo, es decir, dejamos todo aquello que nos ataba a nuestro pasado, al pecado, a todo aquello que no nos permite ser libres para vivir una nueva vida, vivir un nuevo caminar en la fe. Eso después se puede hacer en cualquier momento, porque las personas que le dicen a uno: pues si yo ya me confirmé, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Mire, y ya para terminar,
Me acuerdo mucho de un experimento que hicieron en México, eso lo contaba Rafael Arango. Un grupo de jóvenes carismáticos le dijeron al párroco, denos a nosotros 10 muchachos, eran 20, denos 10 muchachos y nosotros los preparamos de acuerdo a lo que nosotros trabajamos, lo que es el seminario de vida del espíritu. O sea, ellos prepararon muy bien a esos chicos. Y los otros 10 chicos los prepararon según la catequesis de allá, de la parroquia. Y en el momento de cuando los obispos les impuso manos, ¿sí? Y los chicos de la parroquia, común y corriente, sí, bien, bien, bueno, pues uno no puede decir que no hubo un cambio, claro, porque de todas maneras cambió ahí, ¿no? Pero a los chicos que fueron preparados por los carismáticos, estos chicos, unos cayeron en el descanso en el espíritu, otros empezaron a orar en lenguas, otros diferentes manifestaciones, ¿no? Claro, y el obispo y el párroco, pero aterrados, que era lo que les haya pasado a estos chicos, ¿no? Pues era que ellos tenían una apertura. Entonces, es importante que tengamos, ustedes y nosotros, tengamos una apertura para ese día tan bonito como es, el día de Pentecostés. Bueno, vamos a hacer una oración final, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga en nuestra ayuda. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Padre bueno, Padre amado, aquí estamos en esta noche clamándote que nos ayudes, Padre Celestial, a tener una apertura, a la apertura del Espíritu Santo. Ven a nuestros corazones, ven a tocar lo más profundo de nuestro ser y que todos, Señor, cuando llegue ese día de Pentecostés, podamos estar preparados, Señor, para un avivamiento en el Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amén. Que María nos acompañe. Gracias por estar aquí. Invitemos a mucha gente a hacer este seminario de vida en el Espíritu. Compartamos este programa para que mucha gente se entere de lo que vamos a hacer. Y bueno, ojalá que nos acompañen. Y Dios los bendiga a todos. Gracias, Alvarito. Entonces nos Mil vemos bendiciones para todos. para que estemos pendientes porque se van a subir semanalmente varios programas para que podamos, porque son 8, ¿no? Son 8 charlas. Entonces nos toca estar muy juiciositos y muy atentos. Dios los bendiga, que Mamita María los arrope bajo su manto santísimo. Amén. Bendiciones para todos.